Un gusto, es un placer para mí poder estar con ustedes y compartir de las ricas bendiciones de parte de nuestro buen Señor. Crecí en un pueblo pintoresco, un pueblo lleno de virtudes según lo que uno mismo puede expresar de su terruño, ¿verdad? Con casas de adobe grueso, de tejas antañonas, de personas con cachetes rotos por el frío intenso del clima y con viejas historias que van desde la procedencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra identidad. Pero también crecí en medio de un ambiente de gente bohemia, de gente cristiana, pero en algún momento bohemia. Bueno, y al fin de cuentas, don Miguel de Unamuno dice que nosotros somos una mezcla de tres aspectos. Por un lado, somos un poquito Don Quijote de la Mancha. Peleamos contra imposibles, ¿verdad? Contra molinos de viento que nos imaginamos. Pero también somos un poquito Don Juan Tenorio, enamorados, suspirando hacia el balcón y viendo con embeleso también nuestro amor, nuestras ilusiones, nuestros sentimientos. Y a la hora de la hora somos un poquito como la avestruz, que en el momento de los problemas escondemos la cabeza queriendo escondernos todos. Pero parte de lo de bohemio, de don Juan Tenorio, era el ambiente en donde nosotros de niños crecimos. Crecimos entre historias románticas, entre aventuras de nuestros ancestros, de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Todavía recuerdo con mucha emoción cuando la abuela contaba la forma como el abuelo la había enamorado. Y el abuelo era un pícaro, les cuento, porque le enamoró con textos de la Biblia. A él lo habían llamado al ministerio, su papá había sido pastor y su abuelo había sido pastor. Y entonces se sabía perfectamente textos de la Biblia con la acentuación de la 1909, la versión antigua. Y de esa manera se enamoraba a doña María Petrona, que era mi abuela. En medio de ese ambiente crecí yo. Otro aspecto importante era que con una luz tenue en la esquina de donde coincidían algunas casas de algunos de mis tíos, una luz de un poste que yo creo que la luz tenía como 40 watts. Y en medio de la neblina esa luz era tan tenue. Y entonces los tíos aprovechaban para contar viejas historias o cuentos, ¿verdad? Como el del tío Coyote, y nosotros con los ojos abiertos a las 10 de la noche con un frío intenso escuchando esos momentos. Pero de repente aparecía un tío, algunas veces entonado, declamando poesía y contando cómo él operaba a veces. Él era médico, era cirujano en particular, un médico un tanto famoso en el área donde nosotros crecimos, y de repente se paraba y con grandes ademanes comenzaba a declamar unas poesías que nos impactaban, que nos impresionaban. Así en medio de ese ambiente crecí. Luego nos trasladamos a Guatemala, y cuando vinimos a Guatemala, mi papá tuvo sus épocas en las cuales admiraba a don Pedro Infante y don Luis Aguilar, y cantaba en algún momento, siendo pastor y siendo cristiano, viejas canciones también de estas personas. Y recuerdo cuando en alguna ocasión se le metió que iba a comprar camisas negras y pantalones negros porque uno de sus ideales era nada menos y nada más que Johnny Cash. Si alguien se recuerda de Johnny Cash, el hombre vestido de negro, alguien que siendo bautista cantaba de una manera preciosa música country junto con Elvis Presley, ¿verdad? Ambos se perdieron, solo que don Johnny Cash regresó a los caminos del Señor y se le distinguía, y la editorial Vida publicó un libro de Johnny Cash que decía: Johnny Cash, el hombre vestido de negro. Y de repente mi papi cantaba más de alguna de esas baladas o melodías country cristiano, por supuesto, de don Johnny Cash. Así crecí en medio de eso. Y yo recuerdo que aproximadamente unos 950 años antes de Cristo había un hombre sumamente enamorado de Dios. Por supuesto también de su esposa o de las personas que le rodeaban. Y era un hombre con sus altibajos,
con un perfil de ser de repente un gran valiente, un gran valeroso, pero de repente también en algún momento declamando el Salmo 103, que nuestro hermano pasó y lo dijo, ¿verdad? ¿Sabes cómo lo hacía, cómo inspiró Dios ese salmo a su autor? De rodillas. Porque cuando él clama precisamente en la versión que tú lo leíste de 1960, una versión en donde habla acerca de cómo su alma realmente está sedienta delante del Señor, pero también anhelante de los favores del buen Señor, estaba postrado. ¿Por qué? Porque en sus altibajos tuvo también momentos intensos con Dios, apasionados con Dios, que es lo que me interesa consultarles a ustedes, prepararles a ustedes y por supuesto compartirles a ustedes. También tuvo esos momentos que le digo de gran altivez en los cuales estaba tremendamente sonriente, a veces en momentos triste, atribulado, llorando, pero también en momentos en los cuales compartía grandes virtudes. Y ante todo, un hombre con una habilidad especial que toda hermana, cualesquiera que sean las edades de las hermanas, anhelaría de las personas que somos precisamente los varones. Un hombre con la capacidad de abrir su corazón y expresar sus sentimientos, ¿verdad? Yo no sé si me atrevo a decir lo que las hermanas anhelan y piensan. Hombres que tengamos la capacidad de decirles te amo aún en los momentos difíciles, o sencillamente abrazar y caer una lágrima en nuestra mejilla en los momentos de ternura, de querer compartir, ¿verdad? Y no ser tan como el apóstol que tiene un sobrenombre que se llama Pedro, ¿verdad? Por duro, por tosco. David no tenía esa habilidad, por el contrario, abría su corazón, expresaba sus sentimientos, sus iras, sus enojos, pero también sus alegrías y sus triunfos o sus soledades en algún momento. Y una de las habilidades fue expresarle a Dios con toda gallardía cuáles eran sus sentimientos. Y en algunos momentos expresarlo tal como lo dice el Salmo 27 fue y sigue siendo una virtud. Más de 2000 años posiblemente que se escribió: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ese hombre es un hombre que nos enseña a nosotros a tener una vida efectiva, no necesariamente una vida horizontal, sino que a pesar de nuestros vaivenes, de nuestros momentos bajos y también de nuestros momentos altos, podamos tener vidas efectivas para la gloria de nuestro buen Señor. Y al observar este salmo, nosotros encontramos dentro de él mismo pasos que este autor, sin necesidad de ser en apariencia un maestro, sin embargo sí un gran didacta, nos enseña para vivir también vivir vidas efectivas delante de Dios. Vivir vidas reales, no las vidas que nos plantea Hollywood o las novelas, porque les cuento que también fui parte de esa herencia de las novelas, que era lo único que presentaban los canales guatemaltecos durante el tiempo que nos pasamos a vivir nosotros a Guate. Nos vinimos de un ambiente bohemio, frío, a vivir a la capital. Y cuando mi papá estaba construyendo su primera casa, alquilamos una casa como a 1,5 cuadras donde la estaba construyendo, que no tenía ni luz. No tenía ni siquiera machimbre como se usaba en ese tiempo, y en una de esas tijeras mi papi colgó un cable, y ahí también colgó un radio de transistores, y lo primero que nosotros escuchábamos desde el amanecer y muchas veces hasta el anochecer, pues de repente la TGN, la Radio Vea, que en ese tiempo eran famosas, pero también las radionovelas, ¿verdad? Chucho el Roto era nuestro pan de cada día, ¿verdad? Y mi mami ponía ahí Chucho el Roto y otras radionovelas. No digamos cuando tuvimos nuestro primer televisor, blanco y negro, como de 12 pulgadas. Las novelas de mi mami eran el pan de cada día. Y ahí nosotros comprendimos a ver la vida de manera irreal. Personas totalmente buenas y personas totalmente malas. Así no es David y así tampoco es la Biblia. La Biblia nos presenta cuerpos enteros,
con nuestras diferentes facetas, con nuestros diferentes quehaceres, pero también con nuestros diferentes problemas de la vida. Y lo que nos está haciendo David aquí es presentarnos a nosotros un mundo real, una vida real, una vida no de Hollywood, una vida con características en las cuales nos prepara precisamente para que cualesquiera que sean nuestras situaciones, buenas o malas, las aprendamos a vivir para la gloria de nuestro buen Señor. Así es David. Y a pesar de lo que somos, que podamos vivir nosotros para agradar fundamental y principalmente a nuestro buen Señor. Hoy quiero compartirles 3 pasos importantes acerca de la vida que este hombre nos presenta en este salmo. Y creo que el primer paso es un primer pensamiento que David comparte y se encuentra en el versículo 1 recién leído. Él nos enseña cómo vivir vidas más efectivas, dejar que Dios supla nuestras necesidades, pero parte de un principio al reconocer quién es Dios y quién soy yo. Creo que una de las cosas que nosotros podemos comprender es quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hoy el mundo nos presenta a un Dios casi chocando la mano con nosotros, siendo tan iguales que no hay ninguna diferencia. Tan rencoroso el Dios como lo soy yo, tan injusto como lo soy yo, tan violento como lo soy yo. Todas mis desvirtudes, prácticamente el mundo nos presenta a ese tipo de Dios. Un gran autor, no cristiano, un terapeuta que se llama Erich Fromm. Erich Fromm dice y escribe uno de sus libros en una editorial que se llama Paidos. Escribe un libro que lleva por título "Y seréis como dioses". Y él es una persona pragmática, si usted quiere. Porque él dice, no importa que la gente crea que haya Dios, que hay Dios o que no hay Dios. No importa. No importa que las nuevas generaciones crean o no crean que existe Dios. ¿Saben que sí es importante, según Erich Fromm, que nosotros mantengamos una idea de Dios? Porque eso nos hace seres humanos. Pero lo peor es cuando dice que el ser humano, hombre y mujer, han hecho a Dios a su imagen y semejanza y no a la inversa. No fue Dios el que nos creó a nosotros. No. Erich Fromm no es de esa teoría. Erich Fromm dice que nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y entre las muchas etapas históricas en el mundo cristiano o en el mundo occidental, el ser humano se ha inventado a Dios a la imagen que quiere y que le corresponda. Hoy estamos casi lidiando con un Dios que es casi un rey Midas, que todo lo que toca para bendecir es oro, oro y oro. Ese es el Dios que hoy se tiene en medio de la sociedad. Y eso es lo que afirma Erich Fromm. Ese no es el Dios de David, ni es el Dios de la Sagrada Escritura. Nosotros no lo creamos. Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos, dice la Sagrada Escritura. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y lo primero que hace David es enseñarnos quién es Dios. Y lo primero que presenta: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi luz, Jehová es la roca en donde está plasmada mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy el necesitado. Yo soy el que necesita postrarse delante de Él, porque yo soy el imperfecto. Yo soy quien necesita del Señor. No Dios me necesita a mí. No Dios me busca porque se realiza conmigo. Por el contrario, quien se realiza en la búsqueda de Dios soy yo precisamente. Quien se encuentra con un gran espejo y mira todos sus defectos. A pesar de que ser quesalteco, pero de repente, qué orejón soy, ¿verdad? Y de repente me dijeron, mi hijo, eres el hijo más lindo de este mundo. Me miro y qué cachetones los que yo tengo. Yo entonces yo digo, ¿verdad? El espejo, la palabra me refleja tal cual soy. Y cuando me encuentro tal cual soy, entonces el Espíritu me dice, por eso necesitas encontrarte con Dios. Y cuando me encuentro con Dios, encuentro en Él mi asidero.
encuentro en Él mi norte, encuentro en Él precisamente el lugar a donde yo quiero llevar mi barca y que mi barca esté segura, mi vida esté segura y mi corazón sano también delante de Él. Ese es el Dios que refleja la Biblia. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yo que soy tan temeroso, ¿de quién temeré si es Él precisamente quien se convierte en el pivote de mi vida, el eje toral de mi vida, el punto y aparte, no un punto y seguido, el punto y aparte, porque en gramática implica el fin de la idea, el fin de la historia, el fin completamente del pensamiento y de la oración. Dios es mi punto y aparte, no es mi coma, no es mi punto y seguido, no es ni siquiera punto y coma, ni siquiera dos puntos, es mi punto y final, porque gramaticalmente me indica que ha terminado la idea en Él precisamente y no sigue después de Él. Así es el Dios de la Biblia, así es el Dios de la Biblia. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si miramos con cuidado a cada una de estas palabras, encontramos en sus traducciones, en medio de jugarse el traducir del hebreo al español, que no pierden su esencia ni su mensaje, ni siquiera ha dejado de palpitar la idea de ese hombre. Por el contrario, parece que al leer esas palabras encuentro el palpitar de David siendo elocuente en mí. Y les voy a contar algo. Hace como unos 10 años me regalaron una obra que me la bebí como en 4 días de vacaciones. Y la obra que me regalaron de una gran escritora que a mí me encanta, Isabel Allende. Y el libro, El Zorro. Y yo soy de esa generación que vio al zorro en blanco y negro, don Diego y don Alejandro. Y entonces cayó en mí el libro escrito por Isabel Allende que se llama El Zorro. Cuando comencé a leer las primeras páginas, cada palabra rememoraba esos programas que de jovencito, de niño yo veía. Y entonces leía con embeleso cada página y mis ojos se abrían y mi corazón palpitaba porque venían a mi mente escenas precisamente. Mire, hasta el meneadito sabía yo perfectamente de cómo hacer la zeta del zorro. Precisamente vi esas imágenes, vi los momentos de don Diego de la Vega y de don Alejandro de la Vega, pero también de Bernardo, su mayordomo, del sargento García también. En esas páginas encontré yo un gran palpitar, no solo de la autora, sino de los recuerdos que tenía. Allí descubrí yo por qué Bernardo era persona con limitación audible, por qué era mudo. Yo sé que ustedes en su mayoría no lo sabrán, pero el sermón aquí termina en esa parte, porque no les diré por qué él era mudo, pero sí escuchaba. Se recuerdan que él escuchaba, ¿verdad? Y la gente pensaba que era sordomudo. Allí se descubre cómo él perdió el don de hablar. Se los dejo para que ustedes la busquen y la lean, ¿oyeron? Pero entonces algo que sí pasó en el momento fue comprender ese corazón intenso e inmenso de la autora y de quienes estaba hablando. Pero recuerdo también por qué la autora se impresionó al investigar sobre estos personajes. La primera, ella estaba firmando algunos de sus libros famosos, como los cuentos de Eva Luna, en California, cuando algunas personas se acercaron y le dice: Isabel, queremos contarte que nosotros somos familiares directos de los de la Vega, aquellos que dieron origen al personaje del zorro. Y doña Isabel hizo una pausa. Y entonces dice en su prólogo que se interesó muchísimo por escuchar las viejas historias de estos familiares. Y decidió entonces escribir ese libro. Así es David, así es David. Ha palpitado su corazón delante de Dios. Ha derramado lágrimas y lágrimas delante de Dios para llegar a hacer una afirmación de su vida. Cada uno de nosotros necesita
hacer afirmaciones en su vida, afirmaciones que sean taxativas, afirmaciones que sean exactas, afirmaciones que no dejen halos de duda, sino que afirmaciones que en el nombre del Señor nos den a nosotros identidad, que podamos levantar nosotros nuestro cuerpo al amanecer y podamos decir: Señor, en ti confío esta mañana y mi vida está escondida en ti. Afirmaciones como, por ejemplo, al llegar la noche, acostarse y voltear a ver y decir: Señor, todo lo que he recibido durante el día lo he recibido de tu buena mano y tú me has bendecido. Afirmaciones cuando vemos a nuestros hijos y decimos: Señor, esta es una herencia que tú me has dado. Afirmaciones que, valga la redundancia, y que parecen una cacofonía, reafirmen nuestra vida y reafirmen nuestra fe y reafirmen nuestro norte. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es todo ello, ¿qué espero yo más que la fortaleza de aquel que me ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? Ya dio un primer paso. Ya dio un primer paso nuestro autor, este autor que para mí es fabuloso, ya dio un primer paso. Pero la vida me enseña también que el paso más importante ni siquiera es el primero, sino el que se debe de dar. Y entonces David da un siguiente paso, no se queda varado, porque las reafirmaciones de la fe no es para que nosotros estemos estáticos. La fe cristiana no nos hace mantenernos conformes, sino por el contrario, anhelar y anhelar y anhelar y anhelar para la gloria de nuestro buen Señor. Hermanos papás, si sus hijos anhelan un triunfo académico, que anhelen el siguiente, que se esfuercen por el siguiente paso. Yo no soy de la idea de que ya me gradué y entonces un año de descanso. No, señores, hay que seguir el siguiente paso, hay que dar el siguiente paso. Y creo que la vida nos demuestra y nos alienta a que la persona que se estanca lo único que produce es chikungunya, Zika. Porque así es precisamente. El agua que se estanca lo único que produce son bichos. Por eso la Biblia es tan sabia que nos dice a nosotros que los creyentes somos como ríos de agua viva, con ímpetu, ¿verdad? Y el filósofo lo dijo, que nadie se baña dos veces en el mismo río. Nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué razón? Porque el agua fluye. Y así precisamente la vida de los creyentes. No nos quedamos aquí en la meta alcanzada. Esa meta solo es, aprovechando que ya viene la vuelta ciclística, solo es la meta volante. Y como lo dijo también una de nuestras corredoras, una corredora de apellido Chalí: ahora que tú ganaste, dinos, ¿qué harás? Prepararnos para la siguiente carrera. Perfecto, es que así somos los cristianos también. Ya alcanzamos un triunfo, demos el siguiente paso para la gloria de nuestro buen Señor. Y después de haber dado el primer paso de reconocer quién es Dios y por supuesto quién soy yo, de alguna manera entonces ahora caer en la disposición de presentarle a Dios nuestras vidas para que Él haga conforme Él quiera también de nosotros. Ponernos en su disposición. Una cosa he demandado a Jehová, dice el versículo 4, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. He aquí un segundo paso importante. La adoración que hoy tuvimos, tan adecuada, tan pertinente, tan elocuente, también nos tiene que hacer a nosotros reflexionar. Cantamos y reflexionamos, y en algún momento de esa adoración nosotros podemos caer como David: Señor, permíteme que mi adoración solo sea el inicio para que mi vida te adore por completo hasta el fin de los mismos, hasta el fin de mis días. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Si usted ve, se refleja perfectamente la cultura hebrea.
La cultura hebrea no dividía esos elementos de el alma y el cuerpo, el espíritu y el cuerpo. Eso no lo dividía la cultura hebrea. ¿Sabes, mi hijo, el que leyó el Salmo 103 de David? ¿Sabes cómo lo dice esta versión que es la NTV, que promueve David? La busqué precisamente en el momento en el que tú lo leíste. Y esta versión, la NTV que yo tengo, es bastante bonita cuando uno le da esa lectura a ese salmo. Lo estoy buscando para ti. Dice de esta manera. La versión que tú leíste decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. La 60. Pero escucha esto: que todo lo que yo soy lo sustituye por espíritu, lo sustituye por alma. Eso quiere decir, en mi integridad, que todo lo que yo soy, no solo una parte, no, la totalidad de lo que yo soy, te adore. Lo que decía la niña que nos estaba ayudando en la dirección, que mi cuerpo lo exprese, que mi sonrisa lo exprese, que mis manos lo expresen. Expresemos y vivamos nosotros en todo lo que nosotros somos para la gloria del Señor. Y eso es lo que hace precisamente la virtud de un autor como David, cuando él llega a afirmar: Señor, yo te he pedido algo y eso voy a hacer. No se quede en la parte teórica, porque a veces nosotros como cristianos somos muy teóricos. Sabemos diezmar, sabemos de la oración, sabemos de la puntualidad al culto, sabemos de ir al culto, pero si hay un clásico, no vamos. Así le pasó a una hermana de la iglesia. Hermanos, un día domingo, la hermana se levantaba muy contenta, cantando cucurrucucú, ¿verdad? Y el esposo de repente enojado. ¿Y verdad? ¿Qué pasó? Yo no recuerdo nada. Anoche no nos enojamos, nos acostamos muy bien. Hoy en la mañana me desperté y despacito salí de la habitación para preparar el desayuno que más le gusta, pero estaba enojado. Y estaba enojado. Y entonces la hermana, ¿qué pasó, verdad? ¿Y qué fumó? Y entonces de repente él molesto decía: no vamos a la iglesia, porque así enojados como estamos, no es bueno para ir a adorar a Dios. Yo enojada, decía el hermano. Yo ni estoy enojada. Y ella cantando cucurrucucú. Imagínense ustedes. Bueno, está bien. Y se quedaba. De repente él se prendía en el televisor. El Real Madrid y el Barcelona. Bueno, una vez y otra vez y otra vez, como dice Juan Gabriel, hasta que te conocí. Porque entonces ella inquirió y vio y detectó y reflexionó: se pelea conmigo cada vez que hay un clásico municipal, Comunicaciones Real Madrid contra el Barcelona. Y entonces dijo: no me la vuelve a hacer. ¿Amaneciste bravo? Perfecto. ¿Te haces tu desayuno? Yo me voy a la iglesia a adorar a mi Señor. Y entonces comenzó ella, ya no esperar el estado de ánimo de su esposo, sino que irse precisamente a la iglesia. Ella comprendió que todo lo que nosotros somos no es una cuestión solamente de sentimientos. A la iglesia vamos no por un sentimiento. Nosotros no ofrendamos a Dios por un sentimiento. Nosotros ni siquiera adoramos a Dios por un sentimiento, sino que nosotros adoramos a Dios cuando estamos tristes y cuando estamos frustrados y cuando estamos con algarabía también, o cuando estamos atribulados, o en algún momento cuando estamos en situaciones tensas, difíciles, pero también cuando estamos con gozo y regocijo delante del Señor. Que todo mi ser, y esa es la inquietud que le imprime precisamente David: Señor, una cosa he demandado, pero esa también buscaré. Allí es donde usted encuentra un concubinato entre lo que soy y lo que quiero ser, entre lo que teóricamente conozco y entonces lo que prácticamente debo de hacer. Eso es parte de la realidad. Miren pues, un fin de año, 31 de diciembre, y cayó domingo.
como pastor me había preparado con 2 sermones, porque eran domingo. El culto del domingo por la mañana no lo suspendimos y el de la tarde, noche, era el de fin de año. Y mis 2 sermones eran estos. El de la mañana era un sermón que básicamente era una resuma de todas las bendiciones de Dios recibidas durante ese año. Y el sermón de la noche era preparándonos para recibir las promesas y bendiciones de Dios para el año que íbamos a recibir. Y por ahí por las 10:15, el culto iniciaba a las 10:30, el bolso de Vera se desapareció. Domingo 31 de diciembre. Tarjetas de crédito, llaves de carros, de casa, chequera, licencia, todo lo más importante. 31 de diciembre, domingo por la mañana. ¿Qué hubiera hecho, hermano Angelito? Un hermano laico, pastor, no puedo predicar. Sé que no viniste preparado, predica tú, yo tengo que acompañar a mi esposa. Pero la mística de los pastores es, a mí me tocó quedarme en la iglesia. Y alguien bondadoso, como el Edgarito tal vez, ¿verdad?, acompañó a Vera a hacer los trámites a la policía, al ministerio público, ¿verdad?, a dar partes y entonces ver cómo cambiábamos chapas de casa, etcétera. Un 31. ¿Y saben qué pasó? Prediqué un sermón diciendo la resuma de las bendiciones de Dios en el año que estábamos finalizando. Y lo hice con todo mi corazón, porque ese detalle en particular no iba a anular, no iba a ser lo suficientemente grande para estar postrado delante del buen Dios que me había bendecido a mí y a mi familia y a los de mi entorno durante todo un año palpable y totalmente para la gloria de Él. Y en la noche me presenté para decir, Dios nos ha de bendecir. No por lo que nosotros hagamos, digamos o creamos, sino porque Él empeñó su palabra en mí. El Salmo 8. El Salmo 138:8 dice de esta manera, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y es lo que ha prometido y Él lo hará porque se lo dijo a sí mismo y Dios lo hará elocuentemente en nuestras vidas. Señor, una cosa quiero delante de ti, te he solicitado, te he pedido, pero también esta cosa buscaré en medio de todo, que yo esté delante de ti en tu presencia para adorarte y para bendecirte. El Nuevo Testamento también nos habla de maneras efectivas acerca de cómo estar en la casa del Señor, de cómo nosotros debemos de vivir adorándole. Y en la casa de Jehová no solamente se refiere al templo, sino que en su presencia totalmente. Vivir totalmente para la gloria de Dios, sabiendo que aquí al lado mío va el acompañante fiel y camino a Emaús, Él susurra a mi oído la gracia que ha derramado sobre mí y el propósito que tiene también sobre mí. Allí va el acompañante fiel, el resucitado, en medio de nuestro transitar, en medio de nuestra vida, paso a paso, en medio del polvo que levanta la vida, en medio del caminar que implica dirigirse hacia un lugar, va ferviente y totalmente el Cristo que ha resucitado para decirnos a nuestro oído y a nuestro corazón también y a nuestra esperanza, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, me he propuesto estar en tu casa y lo buscaré con todo mi corazón. Señor, me he propuesto adorarte y abriré mi corazón cualesquiera que sean mis sentimientos. Porque los sentimientos en la Biblia son fantásticos, fantásticos. Recuerdo aquel sentimiento de un hombre que está probablemente esperando que Jesús baje del monte con sus discípulos. Ha estado largo tiempo, un largo y prolongado tiempo allá arriba, que lo narra Mateo 5, 6 y 7. Posiblemente ese hombre tiene limitaciones que los religiosos le han impedido
le han pedido y además le han prohibido. Ese hombre tiene lepra, por lo tanto no se puede acercar a las personas sanas. Y él está esperando que alguien en quien él piensa que puede ser su esperanza descienda. Y el capítulo 8, verso 1 de Mateo dice de esta manera. Y esa fue la parte, cuando Jesús termina de dar el sermón de la montaña, comienza a descender y sus discípulos tras él. ¿Y saben cuál es la solicitud de ese hombre leproso que se hinca, se postra delante del Señor? Señor, si tú quieres. No le dice si tú puedes. No apela a su poder, no apela a su ego. Apela a su sentimiento y apela a su corazón. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y sabe cómo le responde el Señor? Que es para llorar. Mi hijo, claro que quiero. Para eso he venido. Aquí está mi corazón. Más que mi mano sanadora, mi corazón para que pueda ser restaurado. Quiero. Y entonces lo limpia y lo sana de una lepra que lo atormentaba, que lo dividía y que le ponía fronteras que de alguna manera le impedían adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Entra en una situación que reconoce su condición de leproso, las limitaciones que esto le han provocado, pero se yergue para poder glorificar el nombre del Señor, y se ha erguido precisamente porque Dios lo ha restaurado, lo ha bendecido y lo ha sanado, tal como a nosotros también. Ese es el Dios de nosotros. Ese es el Dios del versículo 4. Una cosa te he pedido, Señor, pero esa también buscaré, que esté yo en tu casa, en tu presencia, hasta el fin de mis días. El tercer paso sigue siendo altamente hermoso y sentimental. Está basado en los versos 11 y 12 de ese capítulo 27 de David. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Enséñame cómo vivir, Señor. En algún momento a las personas que son mis estudiantes en seminarios o en la universidad, de repente he llamado a un muchachito o a un caballero, los he traído al frente y le digo: mi hijo, enséñame dónde está tu corazón. Una vez un patojo me la hizo, ¿verdad? Una vez como que yo provoqué, me entró el espíritu de Cupido, porque yo le digo: mi hijo, enséñame dónde está tu corazón. Y lo que yo esperaba es que agarrara su mano y se la llevara al corazón, y entonces aprovechó para decir: ahí está mi corazón, y se le declaró a la patoja delante de mí. No, mi hijo, no era eso lo que yo quería enseñar. Entonces, la intención genuina era: enséñame dónde está tu corazón. Y la idea era que la pusieran aquí su mano. Y entonces me recordé cómo era el saludo de los estudiantes en el tiempo de Jesús, y por qué Juan, el jovencito de 16 años, al que Jesús llamó como su discípulo, tenía esa actitud. El maestro se ponía en la entrada del aula que quedaba al lado de la sinagoga, y entonces el alumno inclinaba su oído y lo ponía en el corazón del maestro y le decía: háblame con sabiduría para que mi corazón aprenda de ti. Y como Juan olía a leche, Juan olía a escuela, Juan olía a crayón de grafiti y a papel, se inclinaba en el pecho de Jesús para decirle: espero que tu corazón me hable con sabiduría, para que también mi vida aprenda de ti. Eso es lo que hace Juan. Hermanos, esa es la actitud didáctica que nosotros debemos de tener delante del Señor. La primera es reconocer quién es Él y quién soy yo. El segundo es el compromiso que he hecho: Señor, he pedido que tú me permitas estar todos los días en tu casa, y sobre eso me esforzaré.
Pero ahora el tercer paso para vivir una vida efectiva también es la disposición de aprender delante del Señor. Esa disposición es la que nos debe de hacer verdaderamente discípulos. Mis amados hermanos, ustedes saben por qué en algunos momentos los países que heredaron la reforma protestante del siglo XVI desarrollaron altas tasas de crecimiento académico, proliferaron las artes liberales, las profesiones, porque la educación iba al lado del avivamiento. Un pueblo que no se educa es fácil de engañar. Y un pueblo cristiano que no se educa en la palabra fácilmente cae en las aberraciones o herejías religiosas. Un pueblo que está dispuesto a vivir su fe también tiene una declaración enfática hacia su Señor. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Y recuerdo el Salmo 121. ¿Saben ustedes que los salmos del 120 hasta el Salmo 134 se conocen como los salmos del peregrino? Eran los salmos que se cantaban en las festividades, como por ejemplo la fiesta de los tabernáculos, cuando los judíos que vivían en la diáspora, o sea que vivían lejanos, tenían el firme propósito de subir hacia Jerusalén, que era una ciudad que quedaba en alto. Estas personas se aprestaban para ir a celebrar una semana la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Pentecostés, y entonces comenzaban en grandes caravanas a subir los montes para llegar a Jerusalén. Pero también lo sabían, mija, los delincuentes, los que pensaban que al asaltar a los judíos podían encontrar alhajas, joyas, oro, todo. Y entonces ellos declaraban en el segundo salmo, que era parte de su cancionario en ese momento: alzaré mis ojos a los montes, allá está Jerusalén, este es mi camino. ¿Quién lo va a impedir? ¿Los asaltantes? No, señores, ellos no pueden robarme la paz. Los delincuentes, ellos no pueden quitarme el deseo de adorar al Señor. Alzaré mis ojos a los montes, decían, sabiendo que habían delincuentes allá arriba que también los esperaban, que sabían el ciclo en donde como judíos subían a adorar a Jerusalén. Alzaré mis ojos a los montes. Y entonces, con la fe firme puesta en el Dios que nos llamó, continuaban y decían de esta manera. ¿Se recuerdan la frase? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y entonces la afirmación: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto. Enséñame, Señor. Una de mis experiencias, dos experiencias que quiero compartir de estudiantes, han sido para mí asombrosas. La primera de ellas, primer año de la licenciatura en teología, el primer grupo de unos 40 estudiantes y el curso que a mí me correspondía, Introducción al Antiguo Testamento. Y antes de iniciar, mi termo de café, mis libros, la computadora, y un jovencito se me acerca y me dice: ¿usted es el licenciado Mazariegos? Sí, ¿verdad? Para servirle. Y me dice él: yo soy apóstol y soy doctor en teología. Bueno, ¿y entonces qué hace aquí, verdad? ¿Me va a quitar el chance? Todavía no tenía yo doctorado y entonces licenciado. Pero él era doctor en teología. ¿Qué hace aquí? Y entonces me confiesa: yo tengo el título, pero no tengo el conocimiento. Y es que a veces hay algunas personas en Guate que con 6 cajas de Kellogg's han adquirido algún título como ese doctorado. 6 cajas de Kellogg's, no Choco Crispies. Los pobres patojos se fregaron, ¿verdad? Kellogg's. Y entonces, ¿sabe una cosa? Inició su carrera
y la concluyó como buen estudiante. Al principio lo vi soberbio, pero después comprendí que había sido una actitud de humildad. Decir, tengo el título académico y el título eclesiástico, pero quiero aprender. Y se puso a estudiar y hasta la fecha es uno de mis amigos como pastor. Y lo otro, un hombre de 79 años de edad, y yo tenía 50 años en esos años, hoy tengo 56, y me dice el hombre de 79 años, cuando la edad que usted tiene, yo ya era pastor. Y hoy vengo aquí a las aulas porque me di cuenta la necesidad de reactualizarme. 79 años de edad para iniciar su licenciatura. Ese hombre, a los 82 años, si usted lo hubiera visto estudiando hebreo y griego, se quebraba la cabeza. Le salió caro porque al profesor Garavito lo invitaba a comer pollo campero con tal de que le explicara, era el profesor de hebreo, que le explicara fuera de clase, solo a él, 82 años de edad. ¿Y sabe qué hacía yo cuando lo veía? Lloraba, y como dicen los hermanos mexicanos, lloraba como lloran los hombres, porque me daba ternura la persona de 82 años estudiando. Eso es un cristiano, dije yo. Y es un cristiano protestante, porque esa es nuestra herencia. Y él terminó a la edad de 84 años la licenciatura en teología y me dice, mire, coincide el año que yo cumplo 65 años de haber sido ordenado como pastor. A los 19 años lo ordenaron en la iglesia bautista. Una persona de admirar. ¿Qué se requiere para aprender? Primero, disposición. Primero, la necesidad de decir, bueno, ¿por qué me he estancado? Una disposición de decirle, Señor, quiero ponerme dócilmente e inclinar mi oído en tu pecho para que tu corazón y tu palabra me hablen, para que tu corazón y tu palabra me amonesten, para que tu palabra y tu espíritu me guíen por el camino correcto. Si usted ve, este hombre David nos está enseñando cómo dar un paso también de fe. Enséñame, Señor, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a saber más de ti, para que entonces mis enemigos puedan huir delante de tu presencia y no sean obstáculo para mí. Hermanos y hermanas, tal vez 3 cositas últimas para concluir estos 3 pasos que David nos sugiere en este salmo. La primera de ellas, voy a comenzar por el final. Casi como los autores alemanes, casi siempre ellos comienzan, a veces redundando lo que ellos quieren demostrar, lo plantean al principio. O sea, nosotros casi lo dejamos al final. Y cuando finalizan, regresan al principio, ¿verdad? Así son los alemanes, por eso son extraños un poquito, pues se puede decir de ellos. Muy bien, yo quiero terminar por el final. La actitud de aprender también es una actitud espiritual, porque requiere hidalguía, reconocer que no lo sabemos todo y que cada vez más el espectro de la fe se fundamenta y se amplía y se amplía y se amplía y se amplía, porque Dios revela y revela a través de la historia, a través de la arqueología, a través del descubrimiento de nuevos manuscritos. Fíjate, mi hija, te voy a contar una historia. Mi abuela fue parte de la evangelización con una Biblia editada en 1865. 1865. Fue la primera Biblia que vino a Guatemala en 1882. Con esa evangelizaron a los primeros guatemaltecos. Muy bien. Pero mi abuela ya tuvo una edición moderna de 1909, la que se conoce como versión antigua. Cuando se hizo la traducción al español de la 1909, más o menos se tuvieron unos 1,200, 1,300 documentos para hacer la traducción del hebreo y griego al español. 1,200, 1,300. Pero en 1947
se da un descubrimiento para el mundo cristiano fabuloso. 1947 y 1948, un pastor de ovejas en unas cuevas pierde una oveja y buscándola para no subir a los peñascos, tira piedras para ver si le atina a pegar a la oveja y entonces identificarla. De repente en algo hueco le llama la atención y descubre una cantidad increíble de vasijas antiquísimas, con documentos antiquísimos. Y a partir de allí, este descubrimiento se conoce como el descubrimiento de las cuevas de Qumran. Y entonces se descubren cantidad increíble de documentos de la Biblia, de los años 300 antes de Cristo, de los años 100 y 200 después de Cristo. Y entonces el mundo bíblico tiene que revitalizar la Biblia 1909 en español y por supuesto en otros idiomas, pero para nosotros la 1909, y entonces surge la necesidad de la Reina Valera 1960, que ahora es un texto de la Iglesia Evangélica Latinoamericana, porque antes le pertenecía a la Iglesia de los Estados Unidos. Pero ¿sabes cuántos documentos te recuerdas los que se tuvieron a la mano para hacer la 1990, la 1909? 1200, 1300. Y la 1960, más de 5000 documentos usaron los lingüistas y los traductores, y entonces usted puede ver cómo la palabra, sin contradecirse, sino que con los descubrimientos arqueológicos revitalizaron la misma palabra de nuestro buen Señor. Y te voy a poner un ejemplo último. Ese ejemplo está basado en la 1909, Génesis 1:1, que dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y el verbo criar es hacer crecer. Pero esa no era la idea que el texto sagrado dice. El texto sagrado dice que Dios creó de la nada. Y entonces la Reina Valera 1960, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces esa Biblia heredamos nosotros, a tal punto, otra vez con la insistencia del hermano que dirigió, casi siempre nosotros recitamos la Biblia 1960. ¿Por qué? Porque desde nuestra infancia con esa crecimos, y aunque tenemos otras versiones de la Biblia, la 1900 es por excelencia. Así Dios nos sorprende precisamente. Enséñanos, Señor, tu camino es: permite, oh Dios, estar delante de ti para que yo pueda poner mi oído en tu corazón, que tú me hables con sabiduría para que yo también tenga la disposición de aprender para cambiar mi vida. La segunda cosa, que también es importantísima, es la actitud de creyente que reconoce que Dios es santo, 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 tal como lo cantamos. Yo quiero ser parte de ese coro celestial que al cubrir los pies y el rostro reconozca que yo soy pecador, que mis labios son inmundos, tal como la visión de Isaías 6, y me encuentro delante de un Dios sentado en su trono, y el trono está en el templo, y entonces tenga que reconocer: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Que yo tenga actitud profética de caer postrado delante del Señor y decir: ay de mí, que soy pecador, y santo es mi Señor. Que esa actitud también nos provoque la lectura consensuada y mesurada de este capítulo 27 de los Salmos. Y la última: todavía resuenan en mí las historias de mi tío Daniel, que nos contaba los cuentos allí, un grupo de jovencitos y de niños ante esa luz tenue, un silencio de pueblo. Y de repente la voz de mi tío, que se sobaba los bigotes y se los hacía así: oh manito, Firulais, Firulais, ¿en dónde te encontráis?, decía mi tío. Y nosotros nos matábamos de la risa, o en algún momento nos poníamos erizo porque nos contaba las historias viejas también de miedo y de terror. Todavía escucho esa voz elocuente de mi tío. ¿Y sabe qué?
yo le pido que todavía la voz que inspiró a David le cause a usted en algún momento esos recuerdos gratos, que usted pueda erizarse con la lectura de la palabra, que usted pueda erizarse delante del Señor, que usted pueda erizarse, que el Señor nos dé la habilidad de ser sorprendidos al encontrar tantas virtudes, tantas bendiciones, y que juntos con David podamos decir: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi pronto auxilio, Jehová es mi luz y mi salvación. Pero que también con David podamos nosotros decir: ¿de quién temeré? Que nosotros podamos tener en nuestro corazón esas palabras: Señor, muchos enemigos me pueden rodear, pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Jehová les bendiga, les guarde, les ayude, les ilumine y sea el buen pastor que vele por sus vidas.